Listo, Leo. Ahora Sí, sí, ahí estoy está. presentando pantalla. Y le pongo total. Ajá, Ok, así se ve. ya, yo no me veo, ¿verdad? No, Ok, súper bien. así te ves. Dani, Sí. preséntanos a Deb. Bueno, buenas noches. Soy el doctor Leo Peterson, soy residente de tercer año de medicina interna y pues en el módulo de cardiología y probablemente también en alguna de las áreas de endocrinología me dieron la oportunidad de platicarles un poquito acerca de algunos de los tratamientos más importantes que van a ver a lo largo del tema de farmacología, pero esto pues supera nada más, no nada más es farmacología, también vamos a ver algunas partes de cardiología, fisiología, que espero que estén frescos. No los alcanzo a ver a todos, pero me gustaría que la clase de hoy fuera más acerca de conceptos fisiológicos, farmacológicos, y con eso prácticamente el resto de su clínica cardiovascular va a ser un poquito más sencilla. Por lo menos a mí me funcionó. Y bueno, vamos a hablar un poquito de lo que es primero la enfermedad coronaria y los antianginosos. Tenemos que comprender que el músculo cardíaco se nutre de estos vasos sanguíneos que son las arterias coronarias. Y estos, con el pasar del tiempo, incluso desde los niños, 1 o 2 años, empieza a formar algo que se llama estría grasa y ya hay daño ateromatoso que va progresando con la edad, ¿no? Cuando estas arterias se van ocluyendo, esto va condicionando algo que es isquemia del corazón, ya sea aguda o crónica, y estos cambios miocárdicos se van a ver principalmente en los pacientes conforme vayan estando expuestos a diferentes situaciones de estrés, como puede ser desde una caminata, subir escaleras, hasta una situación pues un poquito más intensa, ¿no? Y existen diferentes características por las cuales los pacientes pueden tener esta oclusión de las arterias coronarias. Lo más común o lo que mejor conocemos es lo que es el infarto al miocardio. Como podemos ver en la imagen de abajo, podemos ver un desarrollo crónico de una placa ateromatosa, y esta placa al pasar el tiempo se rompe, y esta ruptura de la placa condiciona que todas las plaquetas se expongan a algo que se llama factor de von Willebrand y a las regiones ahí, proteínas endoteliales, y esto activa toda una cascada que termina ocluyendo totalmente la luz de este vaso sanguíneo. Esto se le conoce como un infarto cuando la oclusión es total por un trombo. Es diferente a que la arteria se tape por sí sola sin la oclusión total que ocasiona que haya un coágulo tapando per se el vaso sanguíneo, y por esto pues en el ambiente médico se le conoce como angor pectoris, que es el dolor del pecho, ¿no? Y esto puede catalogarse, lo vamos a ver ahorita, como angina estable e inestable, y algunas otras variantes de las causas principales. Probablemente en esta diapositiva quisiera quedarme prácticamente toda la clase, y sería la manera más sencilla de que pudieran comprender el mecanismo fisiopatológico. Entonces, nosotros tenemos el corazón. ¿En qué semestre van? No los escucho, pero creo que van en el 5º semestre. Seguramente pues ya llevaron fisiología y probablemente estén llevando cardiología clínica, no sé si ya la llevaron. Las 4 cámaras del corazón tienen diferentes presiones y tienen diferentes comportamientos fisiológicos. Tenemos en el lado azul las cavidades derechas, que manejan presiones relativamente bajas con la perfusión hacia el pulmón, y esto principalmente, o la función del corazón se maneja por el gasto cardíaco por 2 grandes variables, que son la precarga y la poscarga. Precarga, acuérdense, es todo el volumen que llega al corazón, y la dilatación de ese ventrículo va a ser directamente proporcional a la fuerza de contracción que va a tener. Es algo que se llama ley de Frank-Starling, seguramente ya la revisaron, no se quieren acordar. Y las siguientes leyes que vamos a revisar, o valdría la pena que revisaran, son 2 principales, que son Poiseuille, si se acuerdan más o menos, es la que le va a dar el flujo de los vasos sanguíneos. Y esto, a su vez, si nosotros tenemos en las cavidades izquierdas que manejan mayor presión, lo que vamos a tener también es una precarga del corazón,
pero ahí vamos a tener algo que se llama poscarga también, que son todas las fuerzas que evitan que el corazón saque la sangre del corazón. Las resistencias vasculares son las que dan la poscarga, y esto va a limitar mucho que el corazón pueda ejercer su contractilidad de manera adecuada. Con el tiempo el corazón se dilata y después se hipertrofia, entonces esto va a hacer que el paciente pueda llegar a lo que se llama insuficiencia cardíaca, que vamos a ver en las siguientes clases. Del lado derecho estamos viendo las arterias coronarias y vamos a ver primero que tenemos la raíz de los troncos es en la región aórtica, y eso es una parte importante de considerar para la fisiología por la cual se llenan las arterias coronarias. Tenemos una coronaria derecha y una coronaria izquierda, y dependiendo la variabilidad de más o menos el 20% de tener una dominancia para la arteria descendente posterior, y tenemos pues las arterias circunflejas, y como vemos pues todo esto nutre la mayor parte del corazón. El principal concepto que necesito que se lleven aquí es que las arterias coronarias se llenan, o el corazón se nutre o llena su función, su llenado coronario en diástole. Y es una parte muy importante. Nosotros creemos que el corazón va a tener una fisiología que está latiendo y solamente por latir se va a estar llenando, pero necesitamos que haya un buen retorno, una buena actividad ahí a nivel de los senos coronarios, y a su vez también que haya una adecuada relación entre la contractilidad del corazón y la diástole para permitir que las coronarias se llenen. Si nosotros tenemos un corazón que está enfermo, está isquémico, que está en estrés y tiene una condición hipotética ahorita, taquicardia, pues el tiempo de llenado, la precarga y la poscarga van a variar, y esto a su vez lo va a llevar a que tengan dificultad en el llenado de las coronarias, y esto condicionará mucho más isquemia. Entonces, puntos básicos que vamos a ver a continuación, que vamos a hablar un poquito de los nitratos y los calcioantagonistas. Principalmente es que los nitratos tienen una función vasodilatadora, pero el principal efecto que queremos lograr en estos pacientes es tener una vasodilatación venosa, es tratar de lograr que el retorno sanguíneo al corazón disminuya. Y con eso, si nosotros regresamos a la base, que es la precarga y la poscarga, si limitamos un poquito la precarga, vamos a limitar las fuerzas que ese corazón necesita para poder bombear esa sangre, ese trabajo que le está llevando a la contracción miocárdica. Entonces, esa es la base, ¿no? La nitroglicerina y todos los medicamentos que vamos a ver a continuación conllevan un efecto de vasodilatación venosa. El sistema venoso confiere cerca del 70% del volumen circulante, entonces nosotros creemos que la mayoría de la sangre está en las arterias, y no es así. La capacitancia venosa es mucho mayor, entonces aumentamos súbitamente el volumen, o más bien la complianza de las venas, y esto va a hacer que toda la precarga disminuya, pero a su vez, si tenemos menor precarga, vamos a tener menor gasto cardíaco, y tenemos que aprender a jugar con esas variables, ¿no? Algunos datos importantes que vamos a ver más adelante es las contraindicaciones absolutas de utilizar estos medicamentos, que principalmente va a ser el infarto de las cavidades de las cámaras derechas del corazón, del ventrículo derecho principalmente. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahorita? ¿Alguien? No los escucho. Bueno, vamos a pasar a lo que sigue. Y bueno, los medicamentos antianginosos se van a dividir en 4 principales áreas. Los betabloqueadores, que si bien no se consideran un medicamento antianginoso propiamente, lo que hacen es que disminuyen todas las funciones cardíacas, principalmente los beta 1 y beta 2. Hay otros receptores, y estos van a ser tanto a nivel del nodo como a nivel de la contractilidad miocárdica. Entonces, estos principalmente van a hacer que la contractilidad baje, el gasto cardíaco baje, y por consiguiente el consumo de oxígeno del corazón disminuya. Entonces,
Si el paciente ya no tiene tanto dolor del pecho porque el corazón late con un poquito más de suavidad, pues esto va a hacer que el consumo oxigénico baje. Además, que los betabloqueadores a nivel renal también inhiben la secreción de renina, y esto es pues toda una cascada de catecolaminas y de un efecto también inhibidor del sistema renina-angiotensina-aldosterona en la parte más inicial. En cuanto a los calcioantagonistas, existen dos variables principales, son los no dihidropiridínicos, y estos van a ser tanto las variantes que son el diltiazem y el verapamilo, que estos principalmente tienen un efecto vasodilatador y también un efecto inhibidor a nivel eléctrico del corazón. Y por el otro lado, otros que probablemente ya hayan visto alguna vez, que son el nimodipino, nifedipino, amlodipino, nicardipino, etc. Todos estos son bloqueadores de los canales de calcio, que vamos a ver un poquito más en la fisiología de cómo actúan los canales de calcio, y esto genera una vasodilatación. Recordar que estos calcio antagonistas son vasodilatadores arteriales o principalmente arteriolares. Si nosotros recordamos nosotros tenemos la aorta, y de ahí, si se acuerdan de fisiología, tenemos otros vasos más chiquitos y más chiquitos hasta llegar a los capilares. Pero esas vénulas y los capilares son los que forman la mayor parte de la distribución de los vasos sanguíneos. Entonces, si la dilatación de los vasos sanguíneos se hace a ese nivel, se multiplica, por así decirlo, el efecto que decir, voy a vasodilatar la aorta, voy a vasodilatar un vaso sanguíneo en los grandes y ya con eso voy a modificar. Es un vaso sanguíneo pequeño en cuanto en relación a la capacitancia del sistema vascular completo. Y los nitratos, como ya vimos, los nitratos principalmente inhiben la guanilciclasa a nivel endotelial, y esto genera una liberación de óxido nítrico a nivel vascular, y eso va a hacer que haya vasodilatación. Una parte importante es que este efecto o esta capacidad que tienen los vasos sanguíneos o la región endotelial de estar liberando óxido nítrico tiene una resistencia o una saturación, por así decirlo, y esto se llama taquifilaxia. Y es que tú no puedes tener más normal de lo normal, no hay más vasodilatación de lo que ya está vasodilatado, ¿sí? Entonces, el momento que ya está vasodilatado, el sistema se ve inhibido, y estos pacientes tendrán eventualmente este periodo de taquifilaxia, generalmente se ve unas 48 a 72 horas posteriores al uso de estos fármacos, ¿no? Y bueno, en cuanto a los betabloqueadores, como ya habíamos visto, tienen la principal virtud de ellos es que disminuyen el consumo de oxígeno, bajando la frecuencia cardíaca, disminuyendo la contractilidad del corazón y el estrés que tiene la pared del ventrículo. Tenemos que acordarnos que ese ventrículo tiene que contraerse con fuerza para poder romper las fuerzas de la poscarga. Entre otros datos importantes es que los betabloqueadores son uno de los medicamentos que se asocian a mejor sobrevida en los pacientes que ya se infartaron, no en un paciente que es hipertenso. Si bien los protege y es un buen medicamento, los betabloqueadores se ven beneficiados principalmente en los pacientes que ya tienen cardiopatía isquémica desde antes. Otro punto importante es que los pacientes que tienen un infarto en evolución o que tienen insuficiencia cardíaca, no me gustaría que se quedaran con el concepto de que a todos los pacientes se les tienen que dar, porque no es así. Los betabloqueadores, por el contrario, se deben de evitar en los pacientes que tienen, no sé qué está pasando aquí. Se tienen que evitar en los pacientes que tienen edema pulmonar. Si el paciente está en falla cardíaca y la fuerza del ventrículo izquierdo no es la suficiente para bombear la sangre y el pulmón se está congestionando de sangre y lo llevamos a un periodo de edema pulmonar, y nosotros le damos beta bloqueadores a los pacientes, esa fuerza del ventrículo todavía va a ser más bajita. Entonces, los pacientes van a exacerbar su falla cardíaca y están totalmente contraindicados. Y bueno, lo que ya veíamos previamente, los pacientes que tienen un angor crónico, el dolor crónico durante el ejercicio, pues ese beta bloqueador hace que la respuesta de la contractilidad cardíaca sea menor.
y previenen en los pacientes que ya se infartaron, lo que ya les había dicho, todo esto de volverse a infartar y de tener mayor mortalidad, y disminuyen el consumo de los nitratos. Muchos pacientes están crónicamente usando los nitratos. Otra parte importante es que los pacientes, cuando les vamos a empezar este tratamiento, hay que acordarnos que le estamos bloqueando todos los efectos de la contractilidad miocárdica. A un paciente le damos el medicamento y le decimos, vaya a su casa, y el medicamento también hace que el corazón no lata con la fuerza esperada. El paciente se levanta, se cae y se pega en la cabeza, y ahora tienes un paciente que tiene falla cardíaca más una hemorragia cerebral, un trauma craneoencefálico, ¿no? Entonces hay que darnos muy en cuenta cómo funcionan los medicamentos. Los betabloqueadores, principalmente para que no tengan tanto problema. Los medicamentos que son antes de la M son cardioselectivos, y los que son después de la M son no cardioselectivos, y eso quiere decir que tienen actividad beta 1 y beta 2. Entonces, van a ser medicamentos que tienen, además de la actividad miocárdica, tienen algo de vasodilatación periférica muy leve y disminución de la secreción de catecolaminas a nivel renal. El prototipo principal, probablemente de los no selectivos, es el propanolol. Es un medicamento muy bueno que tiene muchísimas utilidades, no nada más como medicamento para bajar la presión o para controlar ahí un poquito la frecuencia cardíaca. También es un medicamento que se utiliza para muchas personas que tienen crisis de pánico, por ejemplo. Se utiliza en pacientes que tienen algo que se llama temblor esencial, y esos son pacientes que tienen un temblor de origen neurológico, entre muchas otras cosas, ¿no? Hay gente que hasta lo utiliza para poder estudiar o para concentrarse para un examen, etcétera, ¿no? Y en cuanto a los cardioselectivos, probablemente el prototipo sea el metoprolol. Es un medicamento bastante bueno y existe en varias presentaciones, incluso en presentaciones de liberación prolongada. Existen otros medicamentos cardioselectivos que son muy fugaces, que tienen que ser también administrados por vía intravenosa. El caso del esmolol, por ejemplo, que se utiliza para las arritmias también, que más adelante lo vamos a ver. Y probablemente uno de los medicamentos que ha venido a combinar los dos efectos, y probablemente sea de los mejores que hay por ahí, es el carvedilol, que tiene efecto beta y alfa, es un efecto mixto. Entonces podemos darle el beneficio de tener cierto efecto de vasodilatación y algo de efecto también miocárdico. Los efectos son dosis dependiente, y esto lo ideal es llevar, para considerar que nosotros tenemos bien beta bloqueado a un paciente, es llevar a un paciente que tenga una frecuencia cardíaca aproximadamente de 60 latidos por minuto. Más abajo de eso tenemos que recordar lo que les decía, ponemos a nuestro paciente en riesgo de que el gasto cardíaco sea muy bajo y el paciente tenga algo, pues hipotensión ortostática. El paciente está acostumbrado a estar a cierta presión, se levanta y la respuesta del corazón ante el estrés de la subida se ve limitada, y los pacientes pueden tener algunas otras patologías o traumas. Esto de qué tanto están contraindicados, sí o no, no me gustaría que se fueran también con esta idea total o que están satanizados, porque no es así. Se ha visto que el EPOC, si bien es una enfermedad crónica, o principalmente en el asma, los pacientes tienen broncoconstricción y tienen aumento de las secreciones a nivel bronquial. El beta bloqueador tiene un efecto paradójico a nivel bronquial, y eso causa broncoconstricción y pudiera exacerbar las enfermedades. Con cierto cuidado, y algunos pacientes podrían administrarse con cautela. No están contraindicados como tal, sin embargo hay que considerar esta parte. En cuanto a los pacientes diabéticos, también ya se ha ido demostrando poco a poco su poca relación que puede existir como tal, pero la teoría atrás de todo esto es que un paciente que tiene diabetes, que puede tener hipoglucemia, ese paciente depende de la respuesta adrenérgica para tener una medida compensatoria, y eso es, si el paciente está teniendo hipoglucemia, necesita empezar la gluconeogénesis hepática, necesita tener una secreción de catecolaminas, de mantener la frecuencia cardíaca, de perfusión cerebral. Y si nosotros tenemos a un paciente con beta bloqueo, esta respuesta adrenérgica, esta respuesta compensatoria se puede ver inhibida, y el paciente puede pasar este periodo algo desapercibido. Esto
es en muy poquitos casos, se dan también con cautela, es una recomendación, sin embargo no están contraindicados. Una parte donde sí podríamos pensar que pudiera exacerbar un poquito más es la enfermedad arterial periférica. Tenemos que considerar que estos pacientes tienen un vaso sanguíneo completamente tapado o a punto de taparse y dependen de la presión y dependen del flujo del gasto cardíaco. Y si nosotros le afectamos eso, el paciente ya no puede, supongamos que tenemos un vaso sanguíneo que responde a la vasodilatación, pero tiene una oclusión en medio. Entonces, esa demanda abajo de la cadena, por así decirlo, el vaso sanguíneo distal también pide sangre. Se dilata y aumenta la demanda sanguínea, pero el cuerpo no puede dárselo porque está tapado. Entonces, eso exacerbará la isquemia. Y por último, depresión. Esto principalmente lo vemos en los pacientes ancianos y esto es que los pacientes tienen una menor secreción de noradrenalina a nivel cerebral y también causa depresión. Los pacientes a veces pueden tener pues, exacerbaciones de estos cuadros psicógenos, ¿no? En cuanto a la reducción de la mortalidad, pues volver a hacer énfasis en esto. Es en pacientes que tienen infarto previo y en los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca, siempre y cuando la insuficiencia cardíaca no esté exacerbada. Que los pacientes no tengan datos de hipertensión, que no tengan datos de edema pulmonar. Eso es una contraindicación. Entonces, acuérdense siempre su estetoscopio y auscultar al paciente. Si el paciente tiene estertores, ese paciente, en teoría, un paciente que tiene insuficiencia cardíaca, sigue en falla cardíaca. Y hay que sacarle la falla cardíaca para poder después darle el beneficio, si no lo afectamos más. Efectos adversos también, insomnio, constricción, lo que ya habíamos visto. Una parte importante también para los adultos, disfunción eréctil, fatiga, etc. En cuanto a los antianginosos de los canales de calcio, estos se pueden dar en combinación con los beta bloqueadores y tienen una mayor utilidad. Principalmente los estamos dando, se utilizan en hipertensión como primera línea opción o segunda línea de tratamiento en hipertensión arterial también. Y como les decía hace ratito, los bloqueadores de canales de calcio ejercen una acción de vasodilatación tanto coronaria como vasodilatación periférica y tienen una afectación en la contractilidad miocárdica. Lo que les decía hace ratito, el verapamil y el diltiazem pertenecen a una familia independiente, mientras que todos los dipinos pertenecen a una familia de vasodilatadores periféricos. Los pacientes que persiste el dolor, pues a estos pacientes se les pueden ir agregando estos medicamentos después del tratamiento ya antianginoso. Ahora, es importante destacar que se tiene que tener algo de cuidado con estos medicamentos si empiezan, por ejemplo, el verapamil o el diltiazem, que son efectos también a nivel del nodo, ¿no? Entonces, o de la conductividad del nodo, y esto puede hacer que el paciente no nada más tenga cambios en la cuestión hemodinámica, sino también en la cuestión eléctrica del corazón, en la frecuencia. Principales efectos de los calcioantagonistas también es el edema de los miembros inferiores y principalmente en el nifedipino, el amlodipino es una dosis que generalmente se da una vez al día y es un poquito más noble en cuanto a causar edema de los miembros inferiores. Por otro lado, también aumenta la frecuencia cardíaca. Si nosotros tenemos un vaso sanguíneo que depende de la frecuencia del corazón a esa presión y de repente vasodilatamos esos vasos sanguíneos y se pierde la presión, la respuesta del corazón para mantener la presión es aumentar la contractilidad cardíaca, aumentar la frecuencia y esto va a hacer que el corazón consuma más oxígeno, entonces tenemos que ser un poquito ahí, estar alertas del efecto. Si conocemos el efecto, sabemos cómo tratarlo. Los nitratos forman parte de la primera línea de tratamiento para un evento de Angor agudo. Suponemos que es una persona, un señor de 60, 65 años, fumador, obeso, y debuta con dolor precordial y lo llevan al médico y después de tener reposo, el paciente cede su dolor. Es una angina estable. Es un paciente que simplemente una actividad física le detonó el dolor y eso hace que haya un espasmo coronario o una mayor demanda del corazón. ¿Y qué le damos? Le damos nitroglicerina, lo que ya habíamos platicado. La nitroglicerina existe en diferentes presentaciones.
o los nitratos, por así decirlo, existen de manera intravenosa, sublingual, oral, se pueden poner rectales e incluso existen en cremas o parches, ¿no? Y muchísimos de nuestros pacientes se van con la dosificación de un parche y se le va cambiando cada cierto tiempo. Tiene un mecanismo de acción o una velocidad relativamente rápida, con un inicio de su acción entre 2 y 4 minutos, pero su periodo es corto de tiempo. Los nitratos que hay de manera prolongada, principalmente es el isosorbide, y el isosorbide se puede utilizar también en dosis orales o dosis sublinguales, y estos principalmente el dinitrato de isosorbide, los pacientes pueden tomarlo de manera horaria cada 8 horas, mientras que si tienen dolor se pueden utilizar vías más rápidas, que son las sublinguales, en dosis menores, principalmente de 5 miligramos. Lo que les hablaba hace ratito, la tolerancia a los nitratos ahora se llama taquifilaxia, no se llama tolerancia, ¿no? La taquifilaxia hace que ya no haya un mayor efecto de los nitratos, y esto al final de cuentas lo único que le estamos dando es agua cara a los pacientes, ¿no? Ya no les sirve. Y por otro lado, a dosis muy altas, los nitratos, un metabolito de los nitratos, y esto es importante destacarlo, es que es el cianuro, el metabolito final. Entonces, pudiéramos tener, yo nunca lo he visto, probablemente pues, hay alguien que sí, es muy raro, pero esta intoxicación se ve de manera crónica, y esto pues lo que va a hacer es que es un metabolito que se pega ahí a la cadena respiratoria, y al final pues no hay transporte de electrones, todo lo que ya deben de saber de bioquímica. Y el antídoto, si algún día se los preguntan, pues es la cianocobalamina. A lo mejor se lo van a preguntar a alguien que haga los steps o algo así. Y bueno, probablemente estos medicamentos ya no los vean de primera línea, son prácticamente, ya no los usamos, o la mayoría de los médicos ya no los usamos. Vale la pena que se queden con el nombre y vean el concepto de la liberación del ATP intracelular. Esto es principalmente el efecto principal, ¿no? Ribavradina, probablemente lo vamos, o vale más la pena verlo, me gustaría más tocarlo cuando lleguemos a los medicamentos antiarrítmicos, para no mezclar ahorita. Y pues lo que ya veíamos del dolor clásico de la angina, las afectaciones de la irrigación coronaria, que ya lo habíamos puesto, de la isquemia miocárdica también, que ya les había platicado, se va formando una placa de ateroma, la placa al final termina por romperse, y esto va a hacer que haya más lesión. Algo importante que me gustaría que se llevaran, y probablemente esto lo van a ver en cardiología, son dos cosas completamente distintas: el tener una lesión con elevación del segmento ST y sin elevación del segmento ST. Eso lo vamos a ver, lo van a ver ustedes probablemente en cardiología. Principalmente lo que no tiene elevación del segmento ST es una patología crónica, es una obstrucción de la arteria de manera crónica, pero no hay oclusión total, no hay un trombo, no hay un coágulo tapando ahí, mientras que los pacientes que se infartan y tienen elevación del segmento ST, eso es que la placa se rompió y ahí ya llegaron las plaquetas y todo y se tapó, y esa hay que destaparla. Son dos acciones distintas. Algo de electrocardiografía que más adelante ustedes van a ver. Lo mismo que hemos visto todo, ¿no? Aumento del trabajo cardíaco, aumento de requerimientos de oxígeno, aumento de la lesión isquémica. Todo esto va a ser bastante repetitivo en cuanto a las clasificaciones de la ANGOR, la angina típica y atípica. La típica es un paciente que está haciendo ejercicio, tiene una situación de estrés y el paciente se infarta o tiene dolor. La típica es que atípica es que un paciente esté sentado, esté dormido y lo levante el dolor sin ningún esfuerzo, ¿no? Lo estable o inestable es igual, y en cuanto a la duración, o que ceda con el reposo, y esto principalmente lo que ya hemos visto, el paciente va a tener ANGOR crónico. A los pacientes a lo mejor hay que compararlos con su esposa, o compararlos con los amigos con los que hace ejercicio o algo, y ver, a lo mejor cada vez eres más lento, a lo mejor te fatigas al subir escaleras, no te fatigabas antes, te tienes que parar, etcétera. Mientras que la angina inestable es súbita, es dolor, es infarto, ¿no? Ejercicio físico, emociones, otras cosas que aumenten la demanda de oxígeno.
pues sin duda son los que van a causar mayor patología de Angor. Y la mixta, pues también es que haya alguna de las dos. Un paciente puede tener una patología coronaria crónica y simplemente al final se termina infartando. Entonces, algo más o menos de resumen que estábamos viendo ahorita, los nitratos y nitritos son principalmente vasodilatadores venosos. Los betabloqueadores disminuyen el consumo, también pueden tener efecto vasodilatador, pero disminuyen el consumo de oxígeno, disminuyendo la contractilidad miocárdica. Y los calcioantagonistas, que son vasodilatadores periféricos, los que terminan en dipinas todos, principalmente capilares, y el verapamil y el diltiazem, que tienen efectos sobre la contractilidad miocárdica y de la frecuencia del nodo. Lo mismo que ya hemos visto, depresores y vasodilatadores. Y esta tabla probablemente es la única tabla que van a necesitar para comprender los medicamentos antianginosos. Y en cuanto al aporte de oxígeno, dense un tiempo para hacerle un print screen ahí. Existe en cualquier libro de fisiología, en cualquier libro de farma, en cualquier libro de revisión de estudio, el efecto que existe principalmente, y para que no se queden con mucha duda, lo más importante, retorno venoso en los nitratos con doble flecha, y esto es porque aumenta la capacitancia venosa. Esto aumenta la frecuencia cardíaca que les había dicho, aumenta la contractilidad, pero al final pues hay una disminución del vasospasmo coronario, pero esto puede tener el efecto, como les decía, aumentar las zonas de isquemia, o por el contrario, estar totalmente proscrito en pacientes que tienen afectación del ventrículo derecho. Los beta bloqueadores por excelencia deprimen todo, solamente aumentan un poquito el retorno venoso, y los calcioantagonistas pues principalmente aumentan la frecuencia cardíaca cuando hay vasodilatación. Eso es lo que tienen que tener para llevarse a su casa, ¿no? Una de las diapositivas más importantes. Los nitratos, el prototipo principalmente para utilizarse de manera intravenosa es la nitroglicerina, y los medicamentos orales, el principal es el isosorbide, y son medicamentos que se absorben muy bien por la vía oral o incluso en la vía sublingual, mientras que la nitroglicerina se puede poner en parches transdérmicos, se absorbe muy bien también, y por la vía intravenosa. Mecanismo de acción. Esta es la parte más importante del mecanismo de acción para que lo puedan comprender, y esto es la inhibición de la guanil ciclasa, y esto es a nivel endotelial. Pues el GMP cíclico se inhibe, y esto va a hacer que haya una mayor concentración de sodio adentro y también una liberación de óxido nítrico. En cuanto a los fármacos, pues ya esto va a ser totalmente repetitivo, relajan la musculatura. Esto también no nada más es en los vasos sanguíneos, también en el músculo liso, en el útero, en los ureteros, todo esto, y disminución del retorno venoso. Es un medicamento súper barato, con una disponibilidad muy buena en cuanto a la farmacocinética y farmacodinámica. Como les decía, hay parches, medicamentos intravenosos, hay intravenoso y hay tabletas, ¿no? Efectos secundarios, puede haber náusea o vómitos, son bastante comunes, y probablemente la más común sea el dolor de cabeza. Es un vasodilatador, y los receptores del dolor a nivel cerebral se encuentran alrededor de los vasos sanguíneos. El cerebro por sí solo no duele, pero la periferia de los vasos sanguíneos sí tiene receptores al dolor, y eso, cuando viene una vasodilatación súbita, eso es lo que hay, aumento del dolor. Puede haber cianosis, flebitis, y pues la formación de lo que les decía, esto de methemoglobina, y la capacidad que tiene el transporte de oxígeno, la methemoglobina, es relativamente baja. O sea, se pega ahí el CO y no lo puede separar prácticamente nunca, cerca de 100:1 en relación a la afinidad al oxígeno. Efectos aditivos, esto que le estemos dando también otros vasoconstrictores, como la ergotamina. Los AINES pueden disminuir su efecto. Y algo que se tienen que llevar a casa, esta es probablemente una pregunta que les va a venir en cada uno de sus exámenes profesionales donde lo vayan a buscar, es la contraindicación con los vasodilatadores utilizados para impotencia sexual, ya sea tadalafil, sildenafil, pero principalmente sildenafil es el Viagra.
Viagra es un vasodilatador y si nosotros aumentamos esta capacidad vasodilatadora con los nitratos, el paciente se choca y puede ser un choque irreversible y esto, ténganlo por seguro que los puede llevar hasta la cárcel probablemente. Entonces, si van a darle nitratos a alguien, asegurarse que no esté tomando sildenafil, tadalafil o alguno de estos. Las absorciones, la biodisponibilidad 100% por vía intravenosa, 30-40% sublingual. También tiene una muy buena absorción transdérmica con una vida media de 2 a 3 minutos. Recordar que esto es la vida media en cuestiones de farmacocinética y farmacodinámica, 4 vidas medias para su eliminación, o que deje de hacer su efecto. Y la duración puede ir de 10 a 30 minutos principalmente. La tolerancia, pues ya lo habíamos revisado, menor actividad de guanilciclasa y esto a su vez hace que ya no haya más liberación de óxido nítrico. El dinitrato isosorbide probablemente sea el isosorbid sea el prototipo principal de los medicamentos sublinguales y de los tratamientos orales. Tienen una muy buena efectividad, con una biodisponibilidad relativamente buena, el 60% para un medicamento oral no es tan malo, y tienen una acción más o menos de 2 horas. Y los pacientes les va bastante bien, solamente que hay que vigilar que no tengan cuadros de hipotensión. El mononitrato isosorbide también, son dosis pequeñas, les va muy bien, tiene una disponibilidad bastante buena, es excreción renal y es un medicamento que tiene un efecto un poquito más prolongado y pues les ayudamos a no tener polifarmacia en nuestros pacientes. Algo de lo que ya hemos visto, lo van a encontrar en todos lados, los mecanismos de acción o la disponibilidad y los comienzos y el tiempo que dura el efecto de los nitratos. Bloqueadores de canales de calcio, rápido, no les quiero quitar ya tampoco mucho tiempo, 5 minutitos más. Verapamil y diltiazem, principalmente en contractilidad miocárdica y bloqueo o retraso de la conducción del nodo o de los haces, y en las dihidropiridinas, todos los que terminan en dipinas. Hay algunos que tienen características un poquito más de mayor beneficio, como puede ser, por ejemplo, el nimodipino. El nimodipino lo usan mucho los neurocirujanos para proteger un poquito las zonas de pacientes infarta y todas las zonas de alrededor que también se están infartando y las queremos proteger. Esa vasodilatación un poquito más selectiva a nivel cerebral se logra con el nimodipino. Sin embargo, el nimodipino que ha demostrado beneficios es el nimodipino oral. También existe intravenoso y es el que existe en México, pero no tiene prácticamente nada de utilidad. La mayoría de estos medicamentos existen solos y también existen combinados, tanto con betabloqueadores como con IECAS o VARA2, y esto le da el mayor beneficio de evitar pues tanta polifarmacia. El amlodipino, la ventaja es que se da una sola dosis, principalmente cada 24 horas, tiene menos efectos secundarios de edema de miembros inferiores como pudiera causarlo el nifedipino, entre otros también pueden causar algo de alergias y rash principalmente. Este mecanismo de acción bloquean los canales de calcio tipo L del sarcómero y esto hace pues que se relaje propiamente el músculo liso y esto causa vasodilatación. Bloqueo acuérdense que todo en el corazón es sodio y calcio. El calcio que se libera del sarcoplasma es el que mantiene mayor tiempo la contractibilidad. Lo que ya les decía previamente, principalmente la vasodilatación arterial con una mayor capacidad de una vasodilatación en los vasos pequeños. Tiene vasodilatación coronaria leve y esto puede redistribuir un poquito el flujo arterial. Esto también ya lo habíamos visto, pero lo que buscábamos un poquito era la reducción de la poscarga. Algunos de los prototipos, el Adalat, que es un medicamento comercial, o el nifedipino, es un medicamento probablemente sea más barato, pues funciona bastante bien. Casi no se ve el efecto sobre el nifedipino, pero los cardiólogos y la toronja no se llevan muy bien. Después vamos a ver por qué, o probablemente ya lo van a ver, que son los medicamentos que son inductores del citocromo y esto hace que hay un mayor metabolismo de los fármacos y la capacidad que tienen para actuar baja. Y tiene un inicio de acción relativamente rápido, dura 8 horas su efecto y se puede dar en dosis
principalmente se dan de 30 miligramos las dosis del nifedipino y las dosis tope es 120 miligramos dividido en dos dosis, ¿no? 60 miligramos cada 12 horas. Lo utilizamos mucho en pacientes hipertensos. No es un medicamento que se utilice de primera línea porque existen otros mejores y no inhibe el eje renina-angiotensina-aldosterona, que es el principal efecto de todo el sistema cardiovascular. Puede causar rubor, puede causar hipotensión, puede causar también pues lo que ya habíamos platicado de vasodilatación y puede aumentar un poquito los niveles de digoxina. Eso es importante cuando vayamos a ver esa parte, ¿no? Contraindicaciones, bradicardia, insuficiencia cardíaca. Estos medicamentos aumentan, exacerban la insuficiencia cardíaca. A veces se van a encontrar más adelante, no me voy a meter mucho en eso, pacientes que tengan insuficiencia cardíaca y lesión del riñón y no le puedan dar otros medicamentos. Si fuese así, el medicamento, según las guías americanas, el que menos se asocia a exacerbación de la falla cardíaca es el amlodipino, que ya hemos visto, ¿no? Que es este de aquí, el Norvas, es el prototipo, y es una dosis que va de 5 a 10 miligramos y se da una vez al día nada más. Felodipino también existe en México, no lo usamos mucho, tiene una disponibilidad, principalmente lo que digo es vasodilatación arteriolar, y esto lo podemos usar en los pacientes, principalmente mujeres que tienen fenómeno de Raynaud. No sé si ya lo han visto alguna vez. El fenómeno de Raynaud es una vasculopatía, una contracción de los capilares distales de los dedos, y se les ponen los dedos blancos, incluso les puede causar isquemia. Se puede dar felodipina, sin embargo, lo que mejor les funciona a los pacientes es el diltiazem y el calorcito en las manos. Micardipino también bastante bueno en combinaciones, principalmente en los últimos años han salido en combinaciones con IECAS y ARA2. Y pues ya lo que ya les decía de las dihidropiridinas. Diltiazem es súper buen medicamento, principalmente lo usamos en pacientes que tengan alguna otra afectación periférica de los vasos sanguíneos en combinación con alguna patología cardíaca, muchas veces van de la mano. Un tipo de angina que es el Prinzmetal es una angina que es un vasoespasmo de las arterias coronarias y causa todos los síntomas, sin embargo no hay una patología propiamente de la arteria. Y estos, además de causar la vasodilatación coronaria y periférica que ya hemos visto, baja el entropismo, el cronotropismo y el dronotropismo del corazón, que es fuerza, frecuencia y velocidad de la contractilidad cardíaca. Efectos adversos, hipotensión, bradicardia, como todos los calcioantagonistas. Contraindicaciones también, pues se disminuye la frecuencia del corazón y disminuye la presión, están contraindicados en insuficiencia cardíaca y pueden interactuar con algunas benzodiazepinas. Habrá quien, les digo, lean en alguna literatura también que se pueden utilizar en pacientes que hacen espasmo esofágico, está referido, sin embargo hay muy poca evidencia de que les funcione a los pacientes. Hay un área específica que se llama dolor torácico no cardíaco. El verapamil igual, prácticamente las mismas funciones, y probablemente el verapamil podamos ver un poquito más adelante en la clase de antiarrítmicos. Podemos ver en qué clase entran para que puedan ver en qué canales, cómo actúan los canales de sodio a nivel del nodo. Son unas tablitas bastante sencillas y con eso se van a llevar a casa la comprensión de la función del verapamil. Y otra vez, las funciones de la contractilidad cardíaca y la fuerza de contracción, eso es lo que se tienen que llevar, y la capacidad vasodilatadora. Lo mismo, la vasodilatación coronaria, la vasodilatación periférica y la contractilidad cardíaca es algo que se va a estar repitiendo constantemente, y los mecanismos de acción, obviamente, ¿no? De todo esto a nivel cardíaco. Otras de los medicamentos que vamos a ver un poquito o que ya tratamos de revisar son los beta bloqueadores, y esto principalmente lo vamos a dividir en los que vienen cardioselectivos y no cardioselectivos. Como les decía al principio, todo lo que está antes de la M, de la A a la M, generalmente es cardioselectivo, mientras que de la M hacia abajo son medicamentos no cardioselectivos, entre los que entran también otros que a lo mejor ustedes no van a usar mucho, a menos que alguien quiera ser oftalmólogo, como el timolol, el sotalol o el pindolol, que principalmente se dan en microdosis
y se dan en los ojos, mientras que los cardioselectivos como el bisoprolol, el atenolol, son bastante buenos y se dan en dosis reducidas con un efecto un poquito más largo. Y lo que veíamos de la betalol, que generalmente lo usamos en condiciones intrahospitalarias, y el carvedilol, que tiene el efecto tanto de vasodilatación como de beta bloqueo. Propanolol prototipo, el medicamento se llama Inderalici, va de los 10 a los 40 miligramos, se puede utilizar en muchas condiciones, les repito, hasta los pacientes que tienen situaciones de estrés o crisis de pánico también lo podemos utilizar, y pues básicamente es eso. Interacciones farmacéuticas con los calcioantagonistas, los inhibidores de las prostaglandinas también, que inhiben el efecto de la constricción por la inhibición de las prostaglandinas propiamente, y bradicardia, hipotensión e insuficiencia cardíaca. Todos estos que vamos a ver, prácticamente vale la pena un poquito más revisarlos más detalladamente. La mayoría de los cardioselectivos, acuérdense, disminuir contractilidad cardíaca, y los otros causar vasodilatación. Todo esto es prácticamente lo mismo, nitroglicerina. Y para la siguiente sesión, que nos toca el día viernes, sí, quisiera pedirles por favor nada más que revisaran. Vamos a ver, nos toca antiarrítmicos. Les voy a pedir por favor que revisen el ciclo cardíaco nada más. El ciclo cardíaco en cuanto a la función electrocardiográfica. Necesito que lleguen con esa base para no perdernos tanto en la función del corazón. Y necesito que vean dos cosas. Una cosa es el nodo seno auricular y otra cosa es la contractibilidad del ventrículo. Son electrolitos distintos y son ciclos distintos, y necesitamos comprender bien los dos para que veamos bien antiarrítmicos sin tener que pararnos tanto ahí. Es la base de la fisiología de la conducción. En cuanto a los antianginosos, llevarse a casa precarga y poscarga, lo más importante que hay. Están contraindicados los nitratos en afectación del corazón derecho, del ventrículo derecho. Aumentan la frecuencia del corazón, pueden aumentar la demanda de oxígeno. Los que disminuyen la demanda de oxígeno y la sobrevida son los beta bloqueadores. Los beta bloqueadores de la A a la M son cardioselectivos, mientras que de la M hacia abajo no son cardioselectivos. Están contraindicados en la falla cardíaca aguda o en la exacerbación, y aumentan la sobrevida de los pacientes post-infarto y en falla cardíaca. Que las contraindicaciones de los diabéticos y los pacientes con asma son relativas, pero se deben dar con precaución, le debemos de explicar al paciente. Los nitratos están contraindicados en pacientes que usan niveles de la fosfodiesterasa, que son la Viagra y el Cialis, y los calcioantagonistas, que acuérdense de separar el diltiazem y el verapamil de los dihidropiridínicos, que son los que terminan en dipino y que son vasodilatadores, y los otros, además de tener efecto vasodilatador, disminuyen la contractilidad cardíaca y disminuyen la frecuencia también del nodo, la excitabilidad del nodo. Yo creo que hasta aquí es suficiente. No se claven mucho ahorita en cuestiones de aprenderse perfectamente las dosis. Varían. La mayoría de estos medicamentos vienen combinados, los van a ir aprendiendo con la marcha. Lo más importante para aprender farma de corazón es que sepan fisio del corazón. Si no la comprenden, estamos pues prácticamente fritos, ¿no? Entonces, llévense eso a casa. Es un tema complejo, no es tan fácil de asimilar para todos, no a todo el mundo le gusta cardio. Lean ese capítulo del Guyton nada más, o no sé el que les haya que tengan, o de cardio, pero lean ciclo cardíaco y lean, por favor, función del nodo seno auricular y de la contractibilidad del ventrículo. Son dos cosas distintas. Uno es con sodio y el otro es con calcio, y los tiempos son distintos, las fases son distintas, para que podamos revisar la siguiente clase, los antiarrítmicos, ¿no? No sé hasta ahorita si alguien quiere aprender su micrófono para
¿Alguna duda que tengan hasta ahorita? Yo tengo una, doctor. Dime. Había mencionado que los calcios antagonistas inducen la actividad del citocromo P450 y el jugo de toronja la inhibe, o que no se debían tomar al mismo tiempo, o cómo, no entendí bien. Lo que pasa es la toronja induce el citocromo, la actividad del citocromo. Entonces, los medicamentos que se metabolizan por esa ruta, haz de cuenta que tú los vas a eliminar más rápido. El citocromo metaboliza estos medicamentos. Entonces, si tú le das a un paciente algún medicamento como puede ser un antiagregante plaquetario o algún medicamento que se elimina por esa vía, el mecanismo de acción o el tiempo de acción de esta droga es menor. Entonces, el efecto esperado de estos va a ser menor. Por el contrario, cuando los pacientes toman medicamentos, por ejemplo, como ketoconazol o algún otro medicamento que bloquean el citocromo, estos medicamentos se van a prolongar los mecanismos de acción de estas drogas. Entonces, es por eso que no se utiliza. Inductores del citocromo se metabolizan más rápido e inhibidores se metabolizan más lento. Diego, ¿tienes una pregunta? Sí, sí tengo. Era acerca de la contraindicación de los nitritos. Que sí, ¿cuál era? Había mencionado una que era muy importante. La contraindicación de los nitritos principalmente es en los pacientes que usan inhibidores de la fosfodiesterasa, que son el sildenafil o el tadalafil. Entonces, un paciente que a lo mejor te llega infartado, que estaba con la novia, un señor de 65 años que se había tomado un Viagra. Hay una película ahí famosa, creo que sale, no me acuerdo quién sale, pero pues tomó Viagra y el paciente empieza con dolor y tú le das un nitrato, al paciente lo vas a chocar, se hipotensas y es bien difícil a veces sacarlo, se puede hasta morir. Entonces, siempre que vayan a empezar un nitrato y que sea hombre, hay mujeres que también lo toman, pero que sea hombre principalmente, descartar que hayan tomado inhibidores de fosfodiesterasa, Viagra principalmente. Claro, gracias. ¿Alguien más tiene una pregunta? ¿Dudas? La que Sí, sea. yo. Giselle, dime. Sí. El micorandil se usa de manera común. Es que vi que era el único aprobado de esa clase. No. Bueno, no sé en otras áreas específicas ya de cardiología, pero yo, por lo menos en medicina interna, lo que llevo y lo que he visto así de médico general, nunca lo he visto que lo utilicen. Ok, gracias. No sé si alguno de los doctores ya especialistas en cardio o en la anestesia de cardiomodinamia se utilicen también, pero son muy poco comunes. Incluso muchos de ellos ni siquiera existen ya en México en nombres ya en presentaciones comerciales. ¿Alguien más tiene alguna otra duda? ¿Diego? ¿No? Yo. América. El diltiazem es el único que se usa para la angina de Prinzmetal o puede ser cualquier bloqueador de canal de calcio. Se pueden utilizar dilatación coronaria, es un poquito mejor y además en cuanto a la contractilidad cardíaca, ¿no? Entonces, les va un poquito mejor que los otros medicamentos, además que no vas a hipotensar tanto al paciente, quieres tener un efecto mucho más selectivo a nivel miocárdico y de vasodilatación coronaria a nivel cardíaco y no vas a meter al paciente que le quieras causar vasodilatación coronaria, pero aparte lo vas a hipotensar, ¿no? Entonces, el mecanismo de acción, tanto en nifedipino como en la amlodipina y todo eso, es un poquito más errático. El paciente les hipotensa y le baja el dolor y todo porque bajas la poscarga, pero no es tan selectivo como el diltiazem o el verapamil para la función coronaria como tal. Por eso se les dan también, o pacientes que llegan por un vasoespasmo asociado a uso de cocaína o alguna otra cosa. Es que también, paciente joven, menos de 35 años, que te llegue infartado, es cocaína hasta demostrar lo contrario, ¿no? Hay algunos casos súper raros de algo que se llama puente miocardio, que es que tienen la arteria y tienen mala suerte y le pasa un pedacito de músculo arriba y eso cuando se contrae el corazón aumenta la demanda, contrae la arteria coronaria y eso les causa dolor y se comporta como un infarto, pero eso se ve por cateterismo nada más, tienen que operar. Fuera de eso es mejor, el diltiazem por eso se utiliza mucho más selectivo. Ok, gracias. ¿Alguien más? Pregunten ahora o callen para siempre, luego en el examen
se asustan. Nadie. Nadie. El examen va a ser de fisio más que de farma. De fisio revuelto con farma, Leo. De farma. En verdad, les van a llegar al internado o van a llegar al servicio social, y si no leyeron la fisio de cardio, que son, no, pues a lo mejor para todos no les gusta tanto, pero ya que la comprenden, o sea, farma de cardio es jugar con la fisiología del corazón. O sea, no hay otra opción, es tú darle una droga para que